En lo que se une Julio César, lo voy presentando. Julio César Hernández Pizano es egresado de la carrera de comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán. Le fascinan los cómics, la ciencia ficción, el terror y las películas serie B. Se considera un fan de las narrativas alternativas apasionantes. ¿Cómo estás, Julio? Ya me escuchas, ¿verdad? Y ya, vaya manera tan accidentada de iniciar estas charlas, pero sí, ya te escucho. ¿Cómo estás, Axel? Bien, bien, pues parece que falló la diadema que tenía, pero reiniciamos la transmisión. Y muy bien, pues muy contento de que estés aquí con nosotros para platicar de cine de ciencia ficción que se ha hecho en México. Ujú, Podríamos clasificarlo como ciencia ficción mexicana o no, dependiendo ujú. de lo que uno considere. Y pues si te parece bien, pues vamos por eso, ¿no? Yo quisiera que nos contaras, cosa curiosa de Julio César y yo no nos conocemos en persona. Sí, esta es la primera vez que estamos hablando uno a uno. Ya nos habíamos conocido por mensaje y por audio, pero esta es la primera vez que estamos platicando a través de, aunque sea a través de una pantalla, pero es la primera vez que nos reunimos. Sí, no, y bueno, esperemos que en algún evento que se haga por allá en CDMX nos podamos ver. Pero bueno, Pues no nos permite hacer proyectos colaborativos a distancia y chido, ¿no? Entonces, si te parece, Julio, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo te entraste el blog? ¿Cómo se te ocurrió empezar a mandarnos colaboraciones de cine? fíjate que en ese entonces yo estaba buscando precisamente dónde colaborar para poner ya sea reseñas o narrativa. Y gracias a mi novia, yo encuentro un grupo que se llama eh, algo de publicaciones literarias México, convocatorias literarias México, y ahí encontré el blog de ciencia ficción. Y también paralelo a esto, yo trabajaba en un lugar que se llama Asociación Nacional de Intérpretes. Básicamente me pagaban por ver películas y empezaron a llegar muchas películas mexicanas. Yo en ese entonces pues siempre he sido fan de la ciencia ficción y del terror, de los cómics, pero para mí el concepto de ciencia ficción mexicana empezaba y terminaba con El Santo, con las películas de luchadores y todo esto, y gracias a este trabajo descubro que hay muchísimas películas de ciencia ficción de las que nadie estaba hablando. Y entonces vi el blog y lo vi como una oportunidad para escribir sobre este cine de ciencia ficción del que nadie hablaba y del que pues nadie se atrevía a hablar porque muchas veces tienen el estigma de que son pues películas malas, ¿no? O que son películas de una calidad, digamos, inferior. Y así fue como empecé las colaboraciones. Sí, que bueno, comentaba yo cuando nadie me estaba escuchando que justo la mayoría de las películas que has reseñado, que la banda puede encontrar si entra al blog y entra a la categoría de cine, le pica y ahí le van a salir todos los artículos que has escrito. La mayoría de estas películas son serie B o de bajo presupuesto o malas, entre comillas. Y eso, digamos, también es parte de la historia del cine nacional, ¿no? Sobre todo en determinadas épocas fue la mayor producción, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y si quieren, cuéntanos, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber por qué. O sea, me llamó la atención que te centraras primero en películas más viejas. Ujú. Sí, es que te digo, en este trabajo que yo tenía, empezaron a llegar muchas películas 50, 60, muchas películas de esos años que realmente yo desconocía y que hasta que las vi ahí me di cuenta y pues también es un poco triste, pero pues también es una realidad que la ciencia ficción en México realmente es un género, si no olvidado, es un género que no es tan común de ver en el cine, ¿no? O sea, hay muchas limitantes que tienen que impiden que el cine de ciencia ficción llegue a las salas o incluso a servicios de streaming. Pero en décadas pasadas se producía muchísimo cine de ciencia ficción. Quizá era un cine más enfocado a los niños, porque eran tramas súper infantiles algunas, pero se producía muchísimo cine de ciencia ficción en décadas pasadas. Y creo que y gracias al blog y me di a la tarea como de tratar de recuperar estas películas que ya nadie recuerda, pero que son muy buenas.
O sea, independientemente de que tengan efectos especiales, pues chafas, o que, pues sí, como tengan las limitantes del tiempo, incluso las limitantes narrativas del tiempo, sí son buenas. Y algunas incluso plantean dilemas que más adelante la ciencia ficción convencional adaptó. Entonces, creo que por eso también es la idea de recuperar esas películas de las que nadie hablaba de décadas pasadas. Sí, la primera película que reseñaste fue La momia azteca con el robot humano de 1958, Ujú. y que es otra cosa interesante. Muchas veces, no todas, pero muchas de las que he reseñado están gratis por ahí Sí, sí, en sí, es que YouTube. es eso, o sea, como que son películas que nadie voltea a ver, que incluso los estudios y la gente que se encarga de repartir las regalías no tienen ese cuidado de realmente preservarlas o realmente tratar de monetizar con ellas, porque pues no les interesa. O sea, esa es la verdad, a los estudios no les interesa preservar esa parte histórica del cine mexicano. Sí, o ya no hay nadie que tenga los derechos, ¿no? También puede ser, nadie ya También, ujú, empieza por cuidar esa, ujú, digamos, esa parte lucrativa, ¿no? Que es vigilar que nadie las esté rolando sin pagar, ¿no? Eso requiere recursos, normalmente lo hacen agencias o empresas grandes. Y si ya nadie reclama los derechos, pues ahí está en YouTube. Y sí, exacto, o sea, las puedes encontrar gratis la mayoría. a mí está bien porque las puedo ver. Y bueno, la banda que entra al blog y a veces ponen las ligas ahí, pero insisto, no todas las películas están eh, en YouTube. Otra cosa interesante que tú haces es que no solo hablas sobre películas, por ejemplo, recuerdo este artículo sobre Boris Karloff y su paso por Ujú, el Mexicano, cine mexicano, sí. ese tipo de anécdotas del cine relacionadas con México. Sí, esa en particular de Boris Karloff me llamó la atención porque descubrí que hay una saga de películas de ciencia ficción y terror que incluso tienen elementos de Lovecraft que hizo Boris Karloff aquí en México y que pues muy poca gente, incluso gente que es conocedora del horror y del cine de terror, desconocían que Boris Karloff había trabajado aquí. Entonces se me ocurrió como recuperar, como tú dices, esas anécdotas del cine mexicano de las que nadie habla o de las que nadie se acuerda, pero que realmente son importantes. O sea, estamos hablando de Boris Karloff. Boris Karloff debe ser uno de los 5 mejores actores del terror y debe ser un ícono del horror. Y que haya hecho películas en México me parece realmente increíble y sobre todo que nadie hable de eso, como de esa parte del México que podía tener a una superestrella del terror haciendo películas de ciencia ficción de, de gran calidad, porque esa es la realidad, o sea, son películas buenas, realmente, buenas para su época y pues también con todos los limitantes que tenían en esos años, pues son películas buenas realmente, con una estrella del tamaño de Boris Karloff. Sí, bueno, para quien no lo sepa, Boris Karloff fue el que hizo Frankenstein, Sí, este icónico. pues toda la iconografía que tenemos de Frankenstein en el mundo es la cara de Boris Karloff caracterizado, básicamente. Tuvo un pago por el cine mexicano, y para que ustedes se enteren de este chisme, entren al blog del cine y ahí van a ver el artículo que escribió el buen Julio César. Bien, siguiendo con esta cuestión de las películas llamadas serie B o de bajo presupuesto o malas, yo te quería preguntar si este es el cine que a ti te gusta en general. Sí, o sea, no es el único cine que disfruto realmente, ni es el único cine que consumo, pero yo creo que es el cine que más consumo. Realmente a mí todas las películas de serie B, las películas de ciencia ficción retro de los años 50 me fascinan. Y desde que era muy joven me fascinan. Y pasando más las décadas, todas las caracterizaciones de efectos prácticos que tenían en los 80 me parecen increíbles realmente. Por ejemplo, de estas películas bueno, gracias a toda la banda que se está uniendo, les recuerdo que estamos platicando con Julio César Hernández Pizano, colaborador del blog que ha escrito sobre ciencia ficción, películas de ciencia ficción en Canas o en México, anécdotas relacionadas con el cine y la ciencia ficción en México. Y entonces, te quería preguntar, siguiendo con la entrevista para que te conozca la banda,
si estas películas de antaño también clásicas de ciencia ficción anglosajona te gustan, como El día que la Tierra se detuvo, Sí, este tipo de sí, sí, sí. películas. Sí, me gusta muchísimo ese tipo de cine. Incluso la serie de La Dimensión Desconocida, Rumbo a lo Desconocido, de las clásicas, a mí me encantan. Y creo que uniéndolo un poco con la ciencia ficción en México y con la historia de la ciencia ficción en México, la realidad es que la ciencia ficción en México empezó tratando de hacer pastiches de esas películas. O sea, tratando de tomar esos temas que eran tan gringos, porque, o sea, recordemos que las películas de invasores pues son durante la Guerra Fría y básicamente pues eran una analogía de la guerra ideológica que tenía Estados Unidos con la Unión Soviética, con los comunistas. O sea, los extraterrestres son el extranjero, el comunista que viene a Estados Unidos a infringir las leyes y a tratar de terminar con la libertad del ciudadano norteamericano. Entonces en México se empieza a tratar de adaptar eso a nuestro contexto, pero como nosotros no teníamos un contexto político así, lo que se hace es que se toma estos proto superhéroes que teníamos aquí, que son los luchadores, y se empieza a enfrentar al luchador contra el marciano, ¿no? O al luchador contra las mujeres invasoras. O sea, se empieza a crear la ciencia ficción a partir de esas narrativas. O sea, creo que a partir de las narrativas de ciencia ficción de los años 50 en Estados Unidos, es que tenemos la ciencia ficción aquí en México. Por eso creo que es tan importante. Y pues sí, a mí me encantan esas películas. La Tierra, el día que la Tierra se detuvo, los, ay, se me fue, Los Hombres Vaina, que es buenísima también. La Son guerra de los, películas muy buenas. la guerra del tío, la guerra de los mundos, ¿no? Que muchas de los remakes más actuales, algunas, Ujú. y bueno, hay quien le gustan más las viejas que las nuevas. Yo no sé cuáles me gustan más, ¿no? Pero hablando de eso, de las películas de antaño, ¿cuál es tu favorita de ciencia ficción? Me gusta muchísimo una que se llama The Forbidden Planet, el planeta prohibido, que es de unos exploradores que llegan a un planeta extraño, traen a un robot que se parece mucho al robot de Perdidos en el Espacio, que me parece, de hecho, ese robot lo adaptaron para Perdidos en el Espacio. Esa me gusta mucho. También me gusta mucho una que se llama Plan 9 del espacio exterior. Esa se la recomiendo a gente que tenga estómago fuerte y sea de mentalidad fuerte, no porque tenga violencia, sino porque realmente es muy mala. Es de este director que se llama Ed Wood, que él se caracterizaba por hacer películas malas. Él intentaba realmente hacer épicas de ciencia ficción, pero terminaba haciendo películas horribles. Y en esta película de Plan 9 sale, por ejemplo, Vampira, que fue también un icono del terror. Y sí, creo que esa película, sin quererlo, sentó las bases de mucho de lo que vendría después, incluso de las películas de zombies. O sea, siendo en su concepción, siendo tan mala, sentó muchas bases muy importantes. Esa yo creo que podría ser mi favorita de todas de esa época. Y de las actuales, ¿cuál te gusta más? ¿O cuáles recomendarías? Híjole, de actuales, Pero decir actuales también ya es raro, o sea, sí, ya- sí, ya- porque realmente el cine, digamos, actual de ciencia ficción está lleno de refritos, ¿no? Y está lleno como de películas de superhéroes, que ahí también es otra limitante, porque la ciencia ficción ya está mezclada con muchos otros géneros. Está mezclada con fantasía, muchos otros géneros, pero te puedo decir que a mí, mi película de ciencia ficción favorita de todos los tiempos es Terminator. A mí me encanta Terminator, la uno, la del 84. También Robocop. Creo que a mí me gustan mucho más ese tipo de visiones distópicas del mundo en el que las máquinas han tomado un lugar importante y en el que la sociedad ha cambiado. La tecnología ha hecho que la sociedad cambie increíblemente. Creo que me quedaría con esas dos, digamos, más actuales, porque realmente creo que ahorita no se me ocurre ninguna que me haya gustado tanto de las, digamos, de 10 años para acá, como esas películas. yo, yo siempre recuerdo la película Elysium, donde sale Ujú. Limón, que está grabada aquí en México. Sí, que está aquí en el
el borde de Sochaka grabaron más esta de, parte como apocalíptica en ese basurero. tiene, exacto, tiene tomas de las colinas llenas de casas y de los barrios en obra negra. Y yo siempre que pienso en ciencia ficción, para ilustrar, o sea, cuáles son las diferencias entre ciencia ficción que se hace en Estados Unidos y en otros lados, es, siempre pienso en esa película porque digo, o sea, el peor escenario apocalíptico que se imaginan los gringos es Nesa, ¿no? Sí, Y, y bueno, por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Tú qué es? Yo ya nos hablabas hace rato sobre cómo en los 50 en los 60, la ciencia ficción, el cine de ciencia ficción en México empezó a copiar muchas cosas gringas. Preguntaría qué diferencias encuentras en las propuestas de ese cine y el cine que se ha venido haciendo a México ya después de ciencia ficción. creo que más que nada lo que por muchas décadas, pues el cine estuvo en una decadencia terrible, o sea, era muy monotemático, todo era ficheras y bailes y cosas así. Creo que La risa. la risa en vacaciones, creo que de las principales diferencias es que durante mucho tiempo se intentó a seguir haciendo las copias que se hacían de películas en Estados Unidos, pero se hacían copias a un nivel muy superficial. Es decir, creo que por ahí en el blog tengo una reseña de una película del Chupacabras, que realmente es un plagio de Depredador de Estados Unidos. Entonces, en lugar de tomar todo este mensaje que era un poco anti masculinidad tóxica que tenía Depredador y sobre el sentirse casado por algo, todo eso lo quitan y toman la parte más superficial de la película, que es básicamente un grupo de hombres muy machos cazando a un extraterrestre. Creo que eso es lo que se hizo por mucho tiempo en México, o sea, se imitaban las fórmulas gringas, pero se imitaban a un nivel muy superficial que no te permitía realmente una reflexión y que no tenía la profundidad de los temas que se estaban tocando, no solo en Estados Unidos, en otras partes del mundo. O sea, en esos tiempos, digamos, 80s, 90s y todavía a principios de los 2000, la ciencia ficción era muy crítica sobre lo que se iba a convertir el ser humano con la tecnología. Y, de ejemplo, los sobran Matrix, por ejemplo, que fue toda esa revolución. Y aquí en México no, aquí en México se imitaban esas fórmulas, pero se les quitaba todo tipo de cuestionamiento moral y ético. Creo que esa es la principal diferencia de la producción que tuvo la ciencia ficción en México. ¿Cuál, cuáles considerarías que son las películas de ciencia ficción mexicanas más originales de las que has Más visto? originales, te puedo hablar de los parecidos de Isaac Svan. Esa es muy buena. Es weird fiction totalmente. La región salvaje también es buenísima. Es una reinvención de los mitos de Lovecraft, pero en un contexto mexicano rural. Esa también es muy buena. Y yo sé que hay gente que es muy crítica. Por ejemplo, a mí me gustó y me pareció muy original una que se llama La posesión de Altair, que mezcla como estos elementos de clásica película de posesiones, pero le da un giro extraterrestre. Vaya, ya hice el spoiler, pero también está en el blog. Creo que me quedaría con esas tres de las que he visto recientemente. Ok. Bueno, de las que has reseñado yo, de las que me llamó ¿cómo se llama esta? Me llamó mucho la atención esta de la que está basada en un libro de Vicente Leñero. Creo que es Misterio, Ah, claro, Misterio. Sí, sí, sí. que Esa película. o sea, se me hizo, o sea, es como Truman Show, pero más siniestra y antes mucho antes de que Sí, saliera. salió muchísimos años antes incluso de que la gente supiera que es un reality show. Y básicamente esa película ya criticaba la cultura del reality. O sea, a mí esa me pareció muy, muy buena. Si bien tiene de pronto actuaciones que son muy de telenovela, pero creo que dentro del contexto de la película funcionan, porque al final de cuentas es un actor de una telenovela, está viviendo una telenovela de su vida. O sea, mucho antes de que, te digo, existía toda la cultura de la telerrealidad, Misterio ya nos hablaba de eso. Y son películas, por ejemplo, ese tema no se había tocado en el cine de Estados Unidos, creo, no, no, fue México el que hizo eso.
Sí, esta es una de las, creo que las películas que más me han llamado la atención de las que he reseñado. Pero sí, o sea, de lo que me he dado cuenta, digo, porque yo no, yo no soy ni experto, ni mucho menos en cine de ciencia ficción en México, ni de cine en general. Y por eso para mí es bien importante que exista como que exista tu espacio en el blog, ¿no? Porque es algo que a lo mejor yo me hubiera tenido que esforzar el doble, ¿no? En encontrar las películas, en hacer una selección, en empezar a hablar de cine, y entonces está muy bien. Y eso me abre la puerta a un pequeño comercial. Gracias a toda la banda que se está uniendo. Estamos hablando con José Hernández Pizano, colaborador del blog que escribe de cine, en el marco de una colecta que estamos haciendo, que ustedes pueden ayudarnos a seguir haciendo el blog, entrando a cienciaficcionmexico.com, diagonal boteo. Ahí van a ver un programa de recompensas vamos a tener una rifa y muchos regalos y sorpresas. Pueden donar 10 varos, 20 varos, lo que ustedes puedan, y ya van a entrar a esa rifa. Si donan más, hay más recompensas, pero ahí van a encontrar la información. Eh, y, y bueno, y el otro comercial es que el espacio está abierto para que se publiquen colaboraciones. Así fue como Julio César se unió aquí, y pues está abierta la puerta para quien quiera escribir sobre estos temas. Cualquier tema que esté relacionado con la ciencia ficción en México es, eh, es bienvenido. Yo, en este tema del cine, también recuerdo mucho la película de Total Recall de González Schwarzenegger, que está grabada parcialmente en México también. Y por ahí, en un artículo que yo escribí, yo lo pongo como un ejemplo de ciencia ficción en México, pero que no es ciencia ficción mexicana. Y eso pero también es parte de lo que nos interesa en el blog. Entonces, eh, me parece que Doom, también hubo un proyecto fallido por ahí de Doom, que tenía que ver con estos churubusco, no recuerdo bien. Pero esa es otra anécdota que tiene que ver con el cine de ciencia ficción que se hace en México, aunque no es exactamente mexicana. Para seguir, Julio, eh, me, me llamó la atención esto que decías de la imitación, y me quedé pensando que tal vez todavía se hace, ¿no? O sea, yo recuerdo, apenas vi una película donde sale Regina Blandón, que, se me olvidó el nombre, pero es una película donde con una app les asignan su pareja. Es como una especie de futuro no tan distópico, o sea, en México, donde la gente se casa por una app, y entonces, o sea, ya no hay, o sea, todo el mundo se junta así. Y solo dura 3 años con el contrato, y entonces después se divorcian y todo el mundo supuestamente es más feliz. Y esta película, pues sí, o sea, tanto en su idea como en su estética, en todo, pues se me hizo muy agringada. No sé si la pudiste ver. Y yo creo que el cine mexicano todavía tiene un poco eso. No sé qué opinas, de tomar, abrevar mucho de Hollywood y no arriesgarse. Sí, fíjate que también es algo que yo he estado reflexionando ahora que también consumo mucho cine mexicano, precisamente porque a veces estoy buscando películas para el blog y consumo mucho cine mexicano de fantasía o ciencia ficción. Esta que me dices de Regina Blandón, la verdad, pues no la he visto, pero, por ejemplo, siento yo que no es tanto que se adapte al contexto mexicano, sino que tratan de traer las ideas y el contexto gringo y nada más lo cambian al español. O sea, creo que también por eso no funciona tanto ese tipo de modelo de hacer ciencia ficción. Por ejemplo, yo veía hace poco también una que es de vampiros, pero trata de contar una historia de ciencia ficción porque son unos vampiros en un mundo distópico que se juntan en clanes y cosas así. Es mexicana, pero la verdad es que me aburrió porque es básicamente un copia y pega de Resident Evil, de las adaptaciones con Mila Jovovich y de Inframundo. Entonces, son ideas que yo ya vi y que de entrada, sacando Inframundo, porque me parece que Inframundo sí es bueno, pero las adaptaciones de Resident Evil con Mila Jovovich son terribles. Y tratar de copiar eso que ya está mal de entrada y ni siquiera hacer un trabajo de adaptación, porque eso es lo que hace falta.
adaptar a nuestro contexto. No es, un mexicano no va a reaccionar a un vampiro extraterrestre de la misma manera que reaccionaría un gringo. Ni el gobierno mexicano va a reaccionar de la misma manera que reaccionaría el gobierno estadounidense ante una invasión alienígena, por ejemplo, o que tengamos implantes biónicos en nuestra cultura va a ser distinto a lo que respondería en Estados Unidos. O sea, creo que ese es el problema también de mucho, no solo la ciencia ficción, del cine mexicano en general. O sea, que trae estos géneros, pero no los contextualiza en la realidad de nuestro país. Claro, se llama Firma Aquí, la película que les decía. Me parece que está en Prime o en algunas plataformas. Y, y no se me hizo tan mala película en sí, pero o sea, me parece que sí es como poco original en ese sentido. Es una historia que podría perfectamente contarse en Estados Unidos o en Alemania o en donde sea, porque no tiene como mucha relevancia que sea en México, salvo que los personajes hablan un poco como mexicanos, presa, ¿no? Y ya, eso es lo más mexicano que tiene. Pero bueno, eh, la otra cosa que se me, ahorita que estabas platicando sobre estas adaptaciones, la otra cosa que me surge es que quizá también hay poco interés de las productoras por hacer cine de este tipo con grandes presupuestos. Quizá por la parte económica, porque tal vez piensan que no va a pegar, que van a perder dinero. Muchos experimentos así, digamos, o sea, las fórmulas ya están, que tienen cine mexicano, como que ya están probadas, o las de comedia, por ejemplo, que son las que más recaudan. Y yo no sé qué tendría que pasar, no sé qué piensas tú, para que las productoras grandes de este país se arriesgaran más, no solo por el cine de ciencia ficción, sino en general géneros especulativos, terror, por ejemplo, etcétera, fantasía. No sé tú qué piensas qué tendría que pasar para que se haga más cine de este tipo. Es que yo creo que también hace falta mucho que la audiencia realmente conecte con estas historias. O sea, porque creo que la ciencia ficción tiene un estigma a veces que es algo infantil pues, en gran parte del público, o que el terror debe estar basado solo en screamers que te saltan de la pantalla y que la historia pues no interesa, mientras me dé miedo va a funcionar. Yo creo que hace falta que el público vea las películas con otros ojos y creo que hace falta que se haga una gran producción de ciencia ficción en México. Una producción que sea una producción para un público más maduro, para un público quizá más experimentado en estos géneros, porque, no sé, de otra forma, creo que el cine en México va a seguir secuestrado por las comedias románticas, porque esa es la realidad, como tú dices. Al final de cuentas, esas son las películas y las historias que funcionan. Incluso creo que hace poco se hizo una que se llama El Ascensor, que es una historia de romance, es una comedia romántica con tintes de ciencia ficción y viajes en el tiempo. Por ejemplo, historias así, o sea, creer más en ese tipo de mezclas, o sea, saber que la ciencia ficción nada más son robots, extraterrestres y rayos láser. O sea que la ciencia ficción también puede contar historias humanas y puede contar historias sociales y socialmente importantes y que puede llevarte a una reflexión. Creo que eso es lo que hace falta, que tanto la audiencia como las grandes productoras se tomen en serio estos géneros especulativos. Creo que eso es lo que se necesita. Pienso en oiga, este auge que ha habido del cine coreano, bueno, de las producciones coreanas en general, ¿no? Que digo, ya tiene rato, pero creo que una de las películas que impulsó mucho el cine coreano así a niveles mainstream, no Parásitos, aparte de Parásitos, fue esta de Tren a Busan, que era son parte ciencia ficción. Y creo que una de las cosas que la hacía muy original o muy interesante esa película era que respondía a la pregunta de, pues, ¿qué pasaría, cómo reaccionaría Corea, la sociedad coreana, ante un evento de este tipo, que en el cine ya gringo pues, está repetido hasta la saciedad ese tema. Y fue una aproximación distinta, ¿no? A lo que es un apocalipsis zombie y cómo reacciona un gobierno y una sociedad
Y yo me pregunto si algún día vamos a tener nuestro tren a Busan en México. O sea, de hecho, ahorita no recuerdo si hay películas de zombies. En México no tenemos como tal películas de zombies. Bueno, sí tenemos, pero no son tan buenas. Por ejemplo, está una que es Blue Demon en el mundo de los muertos, en donde tratan como de emular el estilo de George Romero. Es como finales de los 70, principios de los 80. Y tratan de emular el estilo de George Romero, pero al mezclarlo con Blue Demon y con Sobek, ya deja de ser una película de zombies y es más una película de luchadores. Hace poco tuvimos una película con Bárbara de Regil que se llamaba Zombies, que digo, como intento de explorar un género está bien, pero en general como película de zombies, como película de terror, o incluso como una película que intenta hacer una parodia de estos géneros, es muy mala. Por lo mismo, porque intenta no lo contextualiza en México. O sea, el hecho de que metas albures o que metas la picardía del mexicano, eso no te hace que sea una película de zombies mexicana. Creo que le hace falta pensarla más y pensarla en cómo ante un escenario, digamos, apocalíptico, ante un escenario más especulativo, cómo reaccionaríamos como sociedad y como país. O sea, por ejemplo, no sé si algún día vivimos en una realidad al estilo de Blade Runner, ¿no? ¿Cómo sería Blade Runner en México? O sea, y no nada más es cambiarle el nombre al personaje de Harrison Ford por José. O sea, ver cómo realmente reaccionaríamos ante la existencia de seres cibernéticos entre nosotros. ¿Cómo sería eso? Creo que es una pregunta que los creadores se tienen que hacer al pensar cómo reaccionaría la sociedad ante este problema futurista que estoy planteando. Sí, hay un. También hay una película que recuerdo mucho que se llama Juan de los Muertos, que es cubana. Y es Ujú. una aproximación bien interesante a qué pasaría si hubiera un evento zombie en Cuba. Y es muy cómica, pero sí está muy interesante. O sea, sí te plantea cómo se daría eso allá. Y yo no, o sea, siempre que recuerdo esa película pienso, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido hacer algo así en México? O tal vez ya se les ha ocurrido, pero no han encontrado financiamiento, no lo sé. O sea, es algo que habría que averiguar, ¿no? Alguna vez, Sí, perdón, alguna vez también fui a una muestra de cine de egresados del CUEC y esas cosas, y ahí sí me encontré un montón de cortos de zombies y cosas de terror muy buenas, pero que siguen siendo proyectos escolares. Yo no sé si ahí también hay un problema de que esas ideas no salen a las grandes producciones. sí, yo creo que realmente la ciencia ficción es un género que gusta, es un género que no solo gusta, es un género que funciona. Digo, ahorita tuvimos películas muy taquilleras como Alien Romulus, por ejemplo, que es de ciencia ficción y funciona. Y creo que lo que pasa es que todas estas ideas están en la cabeza de los creadores, pero los estudios son muy egoístas, al menos aquí en México, ¿no? Creo que en México tenemos un sistema que está corrompido en todo sentido, tanto desde la política hasta estas cosas como los estudios, en donde solo le doy trabajo a mis amigos o a las ideas de mis amigos. Y si alguien llega con una idea original, tenemos, creo yo, es una teoría nada más, tenemos productores muy cuadrados, o sea, productores que tal vez alguien llegue con una excelente idea para hacer una película de ciencia ficción, pero esa idea se va diluyendo en ir metiéndole cosas para tratar de que funcione comercialmente. Y creo que eso es lo que también está sucediendo. Que sí, a nivel independiente, creo que tenemos buenas propuestas, pero el tema es que no llegan a más gente. O sea, porque los mismos estudios no creen en las ideas de estas personas, creen que no va a funcionar, creen que el mexicano está predispuesto a ver tramas de telenovela o que al mexicano le gusta ver solamente una película con malas palabras cada 10 segundos o un drama social que al final de cuentas no está mal, pero creo que sí deberían ser más abiertos a explorar ideas de creadores nuevos. Sí, nos preguntan en el chat Lewandowski si el mártir del Calvario es película de zombies. Pues puede ser, ¿no? A ver, la Hay característica una,
que revive, puede ser. Pero claro, pero recordemos que la característica de un zombie, desde su forma clásica que era de la magia negra y todo esto, es de que el ser humano es un ser humano que ya perdió algo de su humanidad, ya sea por que se degrada por Por el mágico. o lo que sea, pero ello es su característica. Y Jesucristo, pues no pierde no, No, Jesucristo sería más bien un revivido, una especie como, comparando tal vez con un vampiro, uno muerto, un reanimado o algo así, ¿no? animado, Sí. de Reanimator también. Y él entra en otra categoría, pero bueno, puede ser. Este, bueno, gracias a la banda que se ha estado conectando, estamos platicando con Julio César Hernández Pizano, el colaborador de cine del blog. Estamos comentando sobre algunas películas. Les recuerdo que ustedes pueden entrar al blog y ir a la categoría cine, picarle y ver los artículos y reseñas que ha escrito Julio. Y ya para ir cerrando, yo para retomar este tema del público y de la audiencia, que bueno, parafraseando a cierto directivo de televisión de este país, a lo mejor también muchas productoras piensan que se hace cine para jodidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque Exacto. las comedias tontas y ya, y ese es el único cine que va a consumir el mexicano. No lo sé, no sé si piensan eso, pareciera que sí. Pero yo pienso, no sé, ahorita me dirás tu opinión, que el público mexicano es mucho más maduro, más inteligente de lo que esas productoras piensan. Y que si se les da ofertas de series y demás, producciones inteligentes, etcétera, bien hechas, buenas historias, de género especulativo, yo pienso que pues, van a tener éxito. Pensemos que películas como La historia de un caracol y Flow recientemente tuvieron, o sea, reventaban la taquilla en México y eso te habla o sea, el mexicano no nada más quiere ir a ver películas estúpidas al cine y que muchas veces si eso es lo que hay en el cine, porque eso es culpa de la distribución y no del público, no necesariamente. Entonces falta algo más por ahí. O sea, hablar de estos temas siempre es meternos en el tema de la cultura, del sistema de cultura en México. Y es bien difícil, pero yo no sé, tú qué opinas? Si estas producciones se llevaran a más cines, tendrían más público. Yo creo que sí. Históricamente creo que el público mexicano es muy entusiasta con las narrativas de fantasía, de ciencia ficción y de terror. Un ejemplo, por ejemplo, es La Hora Marcada, esta serie que en los finales de los 80, principios de los 90, tuvo un éxito increíble en televisión abierta y de la que salieron grandes creadores como Guillermo del Toro. Creo que al público le gusta. Históricamente México consume ciencia ficción, México consume terror, México consume géneros especulativos y ahora más con el Internet, creo que las audiencias se han abierto mucho más a descubrir otros géneros. Yo creo que si las productoras fueran más inteligentes, sí apoyarían más este tipo de producciones. Y también creo que el público tiene cierto estigma hacia lo mexicano, ¿no? O sea, de pronto, si sale una película de ciencia ficción mexicana, quizás se le empiece a cuestionar y se le critique más severamente que se le criticaría a una película de Estados Unidos, porque tendemos a pensar que lo mexicano es chafa y realmente eso es una mentira. O sea, hay literatura de ciencia ficción mexicana muy buena, hay ciencia ficción en el cine mexicana muy buena, hay televisión que intenta proponer ciencia ficción en México. Creo que es un género que le gusta a la gente, es un género que sí las productoras deberían darse el tiempo de explorar y de apoyar a gente que realmente tenga el talento y que realmente tengan una historia que contar. Sí, bien. Nos escribe Abril Ere en los comentarios. Tenemos que apoyarnos en nuestra identidad latinoamericana para romper los cánones gongos y europeos, tanto en la crítica como en la creación artística. Sí, pues bueno, justo un poco lo que hemos estado hablando es uno de los mayores pecados quizá de muchos cine de ficción mexicana es este afán de copiar lo gringo y no buscar propuestas ancladas en la realidad mexicana y eso pues será por muchas razones. Yo creo también
este, que, que hay expresiones que usualmente no pensamos que son de ciencia ficción, pero hay algo ahí. No sé si, si te gusta el cine de serie B, no sé si te gustarán también cosas como La Rosa de Guadalupe y demás. Yo soy fan del. Es una historia que no voy a contar aquí, pero yo soy fan de todas las instituciones culturales menores, como se les conoce. Y, y yo en La Rosa de Guadalupe de repente veo cosas especulativas. O sea, ¿qué pasaría si un adolescente, de repente, una chica adolescente se abre una cuenta como de TikTok, se vuelve famosísima, se abre su OnlyFans y después todo empieza a ser un desmadre en su vida y se mete en problemas? Además, es medio moralista, pero o sea, esas historias yo las veo y digo, pues esto es ciencia ficción, o sea, no es futurista, pero está aquí, o sea, hay tecnología, hay una especulación sobre cómo esa tecnología impacta en los jóvenes, y para mí eso, o sea, y la banda le gusta, ve mucho ese tipo de contenido. O si pensamos en cosas como enamorándonos de estos programas de citas, donde, o sea, es como un algoritmo de la vida real, ¿no? Juntan a la gente ahí para que tenga citas a ver si se llevan bien y hay drama del por medio. Y yo creo que todo eso forma parte del panorama especulativo. No sé qué piensas tú. Sí, 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 yo también soy fan de La Rosa de Guadalupe, la verdad es que también la consumo de forma irónica, pero sí, son distopías. O sea, La Rosa de Guadalupe plantea, por ejemplo, que un chico tiene una app para cazar monstruos digitales y termina siendo secuestrado por unos traficantes de órganos, o cosas muy al extremo, muy que la ciencia ficción ya exploró. Por ejemplo, las películas de Verhoeven, ¿no? Como Robocop, El Vengador del Futuro. O sea que se toman cosas de la realidad tecnológica en la que ya estamos sumidos y se llevan a un punto extremo. Quizá La Rosa de Guadalupe pues tiene esta influencia religiosa y, como tú dices, moralista, pero está ahí. O sea, La Rosa de Guadalupe plantea escenarios distópicos y tienen éxito, la gente le gusta, la consume. Entonces yo creo que quizá por ahí podría empezar la ciencia ficción en México a repuntar con una antología, se me ocurre, una antología tipo La Dimensión Desconocida o tipo Black Mirror, pero más adaptada a nuestro contexto, a lo que nos pasa a nosotros como mexicanos. Bueno, pues apúntenle, productores de Netflix, si nos quieren Si quieren contratar financiar un proyecto, ideas de series de ciencia ficción mexicana, pues ahí nos avisan. Comenta, nuestra ciencia en Latinoamérica es diferente a la ciencia que inspira la ciencia ficción en otros países, continentes. Eso es un punto muy importante y muy interesante. Que está claro, los contextos científicos y tecnológicos son diferentes. No solo nuestros entornos culturales, también la ciencia la relación que tenemos con la producción científica, por ejemplo, es sí, distinta. Pero bueno, eso es un tema que nos llevaría a otra charla, otra hora. Pero para ir cerrando, estimado Julio, bueno, yo te agradezco el tiempo que nos dedicaste para estar aquí y hablar de los temas. Les recuerdo que pueden encontrar los artículos de Julio en cisaccionmexico.com, entran a la categoría de cine, le pican y van a ver todos sus artículos. El Lewandowski, Dios bendiga a la Rosa de Guadalupe y sus miles de veces. Sí. No tengo que sí, de este país sin la Rosa de Guadalupe, pero bueno, eh, para irnos despidiendo, Julio César, algo que nos quieras, películas, alguna que se te haya ido que nos quieras recomendar o algo más que quieras añadir a esta charla sobre cine de ciencia ficción mexicana. sí, fíjate que quisiera recomendarles una que pronto va a llegar al blog, que estoy trabajando en esa reseña. Se llama Orlac, el infierno de Frankenstein. Es una película igual, como de los 60 más o menos, pero en esta película ya se plantea, si bien es un pastiche de la novela de Frankenstein de Mary Shelley, en esta película se plantea la humanidad contra las máquinas y dilemas morales que más adelante estarían implantados en Robocop, por ejemplo, o en narrativas más contemporáneas como Black Mirror, en donde hay un ser que por fuerza es un humano, pero por dentro es un robot. Y creo que ese tipo de temas en esa época son muy revolucionarios, porque realmente los robots no se estaban concibiendo como cyborgs, ni siquiera existía esa acepción dentro del cine de ciencia ficción. Entonces quisiera recomendar esa de Orla, que el infierno de Frankenstein la encuentran en YouTube.
igual una más gringa que se llama Virus, también me gustaría por ahí recomendarla. Y más que nada también agradecerte por la oportunidad de haberme dejado escribir en el blog y seguirme dejando escribir en el blog. Creo que lo que haces es una tarea bien importante de darle difusión a la ciencia ficción y darle un foro a creadores de ciencia ficción que no tenemos como dónde llevar nuestros escritos, ¿no? Porque incluso pues, yo también he hecho, gracias a ti, he podido hacer narrativa, que era un sueño, básicamente. Entonces, más que nada, también agradecerte y agradecerle pues, a las personas que me leen y que leen ahí las locuras sobre películas que nadie ve que escribo. Entonces, es eso, estar muy agradecido con todos. No, no, bueno, no, gracias a ti por colaborar. Les recuerdo a la banda que nos está escuchando que si ustedes quieren, no solo escribir, si tienen una idea para hacer una serie de podcast o un video, lo que sea, y eso puede cobrar vida en el blog, pues el espacio está abierto, la idea es hacer un medio colaborativo, y así vamos a seguir avanzando para difundir la ciencia ficción mexicana y en México. Pues muchas gracias, Julio César, muchas gracias a la banda que se conectó con nosotros. Les recuerdo, por ya último comercial, que estamos en una colecta. Pueden entrar a cienciaficcionmexico.com, diagonal boteo. Desde ustedes donan 5 varos, 10 varos, lo que sea, van a entrar a una rifa de libros. Vamos a tener prints como este que está aquí para que ustedes lo puedan imprimir. Es la portada del Esa portada de... podamos tener los archivos para que ustedes lo puedan imprimir en su papelería de confianza. Entre otras recompensas, todos los libros, la mayoría de banda autor independiente, que han donado generosamente sus libros. Va a haber muchas cosas chidas, ahí pueden encontrar la info en la web. Y pues, de nuevo, gracias a toda la banda que se conectó, gracias Julio César. Ahí vamos a estar en vivo. Que pasen buen domingo, que pasen buena noche y nos seguimos viendo en el blog. Sí, nos vemos. Cuídense, bye.